Aníbal Rosario más cerca. Bueno, pues ya hemos visto, ¿verdad?, la carta de presentación de Piqui Pintor en estos días, porque él ha tenido varias en estos días a propósito de esto que acabamos de ver y de escuchar, que es el bocadillo, la entrada de algo que se va a mostrar mañana a nivel mundial, porque es a través de TV Quisqueya y que ya ha estado disponible en el país. Piqui Pintor, bienvenido. Bienvenido a Más Cerca, y hoy aquí tenemos vino. Ya mira, yo tengo mi vino. Ya yo voy a destapar y vamos a celebrar que va a ser todo un éxito por TV Quisqueya, tu producto. Hola, muy buenas tardes. Antes de nada, gracias por la invitación, Anibelka, a todo tu equipo. Feliz de compartir estas tardes de encierro, porque ya sé, hay que llamárselas así, y celebrando que la estéis pasando bien, pues con una copita de vino. De haberlo sabido, yo hubiese abierto la mía, ¿eh? Bueno. Fue un fallo de producción. No. Imperdonable además. Bueno, ¿de qué se trata? De lo que ya vimos un pequeñito avance. En eso es que estás en estos días. Bueno, sí, Santo Domingo es mi más reciente obra, es algo que ha costado mucho trabajo hacerlo, de esas cosas que difícilmente se pueden dar dos veces en la vida. Y esta fue una. Es un documental que está enfocado en dos cosas, ¿no? Primordialmente, el nacimiento de una ciudad es lo que buscamos, la ciudad más importante del mundo en ese momento, que fue Santo Domingo, con todas sus primacías, y además destacar una primacía que no es de piedra, que es la primacía del primer lugar del mundo en donde se defendieron los derechos humanos, ¿no? Eso sucedió aquí en este país. Entonces el enfoque del documental, que tiene un enfoque muy, por decirlo de alguna manera, un poquito controversial, porque sacamos a la luz y de forma clara una defensa de lo que fue la masacre a la que fueron sometidos pues, los habitantes, no solamente de estas islas, sino de todas las Antillas, ¿no? Y es un recorrido desde 1492 exactamente hasta 1551, que es el momento en que se celebra el debate de Valladolid, en donde Fray Bartolomé de las Casas logra lo que después se convertirían en las famosas leyes de Burgos, que si bien se promulgaron, pues llegaron tardísimo, ya cuando no había prácticamente indígenas de estos en esta zona antillana. Pues bueno, sirvió, por lo menos esas leyes sirvieron para que no se extinguieran razas de otros lugares que estaban en proceso de conquista. Bueno, ¿Qué implicó la producción de este documental, Pinky? ¿Con qué apoyo contaste? Bueno, el documental se pudo hacer gracias a la ley de cine. De entrada nosotros nos planteamos hacer con el mismo presupuesto que estábamos haciendo una película, pues plantearnos un documental, pero un documental dramatizado y un documental arriesgado como este. O sea, no queríamos que pareciera gente disfrazada, no queríamos ser lo más fieles posible al tema de y la ese historia. Vestuario, por ejemplo, ¿es fabricación local? ¿Se importó? Háblanos de ese secreto. Bueno, todo lo que es vestuario, lo primero que hicimos fue localizar a una persona experta en producciones de época, y no solamente de época, sino en esa época específicamente, de la época precolombina y del siglo XV, XIV, XVI, que tenía que ser una persona así también experta en el tema de los peinados. Cuando le contamos la historia, localizamos a Arantxa, de la gente de Moarec, es una compañía que se encarga de diseños de vestuario, y ellos a su vez con Cornejo, que es la compañía más grande que existe en Europa para el tema de vestuario de época. Son la gente que hicieron películas como El Gladiador, Juego de Tronos, todo ese tipo de rodajes. Entonces fue un trabajo de documentación importante, sobre todo utilizando obras existentes en el Museo del Prado, para documentarnos en todo lo que se iba a poner en pantalla. Todo lo que tú vas a ver en pantalla, los uniformes de los soldados en 1492, no es el mismo uniforme de los soldados de 1500, ni siquiera el mismo uniforme de 1551. Lo mismo pasa con las armas. Las armas son réplicas
completamente exactas. Del archivo de Indias nos mandaron los diseños y los planos con las medidas exactas. ¿Y qué costó? ¿Qué costó este montaje? Porque solo en vestuario estás describiendo algo maravilloso, ¿eh? Sí, sí. Bueno, logramos hacerlo con lo mismo que cuesta hacer una película, una comedia normal de las que nosotros hacemos aquí en el país, del orden de los 50, 55, 60 millones de pesos. Dale. O sea, no nos fuimos, tampoco queríamos pasarnos de esa cifra porque sabíamos que luego que se iba a convertir en una inversión demasiado grande para un país como este. Dijimos, bueno, ¿cuánto están costando las películas normales? Y no pasarnos de esa cifra. Fue un esfuerzo grande. Anunciamos que mañana estará disponible en un estreno a través de TV Quisqueya, que es un medio por el cual puede llegar más cerca, pero ¿en qué otros lugares podríamos disfrutar, verdad, de este documental? Yo diría que único por sus características. Sí, es una pieza única, la verdad es que sí. Bueno, pues el estreno en realidad ya fue estrenado, porque ya se estrenó en el Teatro Nacional, se hizo un estreno en Santiago, en Caribbean Cinemas, luego se hizo otro durante el Festival de Funglode aquí en la capital, en Palacio del Cine, luego ya se estrenó también en España. O sea, lo que vamos a hacer es un pase exclusivo de televisión, tanto por Telesistema Canal 11 a las 9 de la noche, como por TV Quisqueya a la misma hora, pues, para todos los Estados Unidos. Después de eso, pues, lo que pretendemos es que el documental, igual que hicimos con Hay un país en el mundo, hacer las copias suficientes y lograr que entre en el currículum de bachiller de todas las escuelas y los colegios del país, para que los profesores de geografía, de historia, pauten una serie de trabajos, porque tiene una característica muy importante. Todo lo que vamos a ver mañana es producto de los últimos estudios. O sea, habrá muchas cosas que los espectadores vean ahí que son producto de los estudios más recientes del año pasado, de descubrimientos muy recientes, cosas que en el archivo de Indias acaban de descubrirse y que los historiadores con los que contamos y con los que trabajó Uchi Lora, pues lo destacaron y nosotros quisimos que formara parte del documental. Cualquier cosa en la que todos los historiadores no estuviesen de acuerdo, decidimos dejarlo fuera del documental, porque no es un documental para que se esté cuestionando si esto fue así o no. Tenían que estar todos los historiadores de acuerdo para nosotros plasmarlo en pantalla. Y todo lo que vemos, o sea, la forma de las construcciones en el momento, si estas son circulares es por algo, si son cuadradas es otra, las mismas minas donde se fundían los oros. ¿Está frisado Pinky? No, seguimos, Pinky, seguimos. Las mismas minas de fundición, las fundiciones de oro nos documentamos de cómo se hacía la fundición en esa época y es una réplica exacta. O sea, los frutos que aparecen son los frutos. Y Ciudad Colonial fue una escenografía maravillosa, ¿eh? O sea, bueno, y vais a ver la gente ahí que hizo el trabajo de recreación y animación en 3D, que es una compañía que se llama Contrasentido, a lo mejor la conocéis porque es la que hace, bueno, grandes series de España ahora mismo que están en pantalla, en Netflix y por ahí, pues nos ayudaron a recrear, por ejemplo, la Fortaleza Ozama en construcción, el convento de San Francisco en construcción, la calle de las Damas, el río Zama lleno de galeones, la llegada de Colón con la Santa María prácticamente hundida y los otros galeones en el mar. O sea, todo eso que van a ver es una recreación en animación y 3D impresionante. Da miedo lo realista que se ve todo. Ay, qué bueno. Pinky, ¿cuándo podemos tener este producto maravilloso que no he participado de la entrevista por inconvenientes técnicos? ¿Cuándo podremos tener este producto maravilloso, histórico, para el consumo de nosotros, los fieles dominicanos, los fieles mortales? Bueno, ya mañana en televisión y después la idea es subirlo a una plataforma streaming y que toda la gente pueda acceder a ello. Esto es prácticamente un regalo para la cultura. Yo creo que esta es la esencia de nuestra ley de cine. Y yo siempre que hablo de este tipo de cosas es cómo nosotros, que ya la ley está a punto de cumplir 10 años, por ejemplo, tenemos un René Fortunato que hizo muchísimos documentales antes de la ley de cine y después cuando entra la ley de cine decidió hacer ficción. Y muchos de nosotros no le pusimos atención a
a lo importante que es para nosotros convertir en documento audiovisual muchas partes de nuestra historia. Y yo, por ejemplo, entré en el tema de los documentales prácticamente a los 5 años de ley. Estoy trabajando uno muy puntual sobre toda la obra de Pedro Mir, que me enamoré del personaje haciendo Hay un país en el mundo. Estoy trabajando otro sobre los Guloyas al mismo tiempo, porque entiendo que... Eso quiere decir que la cuarentena te ha hasta caído bien, porque hay como mucha producción de tu parte. La cuarentena me ha hecho un daño terrible. En mi casa se ha vuelto una pandemia exclusiva de creatividad. Aquí todo el mundo, los muchachos componiendo canciones, cantando, yo escribiendo por el otro lado. Terrible. Yo no sé lo que vamos a hacer cuando esto se acabe. Cuando viene a ver, tú terminas siendo artista del canto y tus hijos entonces se involucran en el cine y hay como un cambio de papeles. Me da la impresión de que eso a nivel sería mucho más cómodo y más fácil para mí, pero no voy a tener esa suerte. Además estoy muy viejo ya para eso. Pinky, ¿cuántos actores estuvieron involucrados en esta producción? Todos. Todos. No se quedó ninguno. Mira, ¿De cuántos estamos hablando que trabajaron en esa maravillosa obra? Mira, eso fue también un trabajazo y lo vais a poder apreciar. Hay más de 900 personas delante de cámara, un trabajo de extras grandísimo, y yo creo que todos los actores del país, de una manera u otra, están en pantalla porque necesitábamos recrear personajes que son históricos. Muchos tenían que tener rasgos europeos. El tema de los indígenas para lograr unos físicos similares a los que cuentan las crónicas de la época también fue un tema. Yo creo que todos los mariachis mexicanos trabajan en el documental. En fin, en actores profesionales yo creo que tenemos del orden de 50 o 60 y luego en figurantes, bueno, pues hasta 900 y pico de personas. Ya lo dijiste, y es que la ley de cine está en su momento final. El momento final para que se retome nuevamente o quizás para sepultarla de manera definitiva. ¿Qué lecturas hace Piqui Pintor de lo que ha sido República Dominicana con estos años de ley de cine? ¿Y qué propuesta tienes también? ¿Qué paso dar en un escenario donde todos sabemos que ha ido bien, pero donde todos sabemos también que mucho contenido cuestionable también se ha financiado con el dinero público? Sí, mira, bueno, de entrada la ley de cine no se termina. Eso hay que puntualizarlo. Es una ley revisable, como todas las leyes de incentivos, después de un periodo de tiempo. Si se revisa, se pueden modificar algunas de las cosas. Si no se revisa, pues la ley continúa hasta que las autoridades decidan que es el momento de revisarla. Eso puede suceder este año, como puede suceder el año que viene o el año siguiente. Vamos a decir que estamos cerrando el ciclo de los 10 años. Sí, estamos cerrando el ciclo de los 10 años. Yo creo que el balance para 10 años, si lo comparamos con otras industrias internacionales, nosotros hemos recorrido en 10 años mucho más que lo que ha recorrido España en sus primeros 10 años de cinematografía. Nosotros hemos pasado de 3 o 4 primeros años de la ley de cine de estar produciendo comedia a los 5 años de repente encontrarnos con nuevos directores, nuevas propuestas que están poniendo el cine dominicano internacionalmente ya en el mapa. Y hay otra cosa, si bien los 3 o 4 primeros años la ley de cine era de alguna manera deficitaria, hay que puntualizar siempre que la ley de cine no es solamente el artículo 34. La ley de cine son todos los artículos, es el 34 y el 39. Y hay que sumarlo, ¿por qué? Porque con el 39, que es las películas que se vienen a rodar fuera, que no llegan por sí solas, llegan porque los productores traemos las producciones o traemos las series, nos hemos capacitado, hemos preparado a nuestro personal y las productoras tenemos el equipo. Entonces, ¿qué ha pasado a partir del cuarto, quinto año? Bueno, pues que con los rodajes que vienen de fuera hemos logrado rentabilizar lo que se invierte en el cine dominicano. Ahora mismo, anualmente, están ingresando por renglón aproximadamente de filmaciones que vienen de fuera del orden de los 1.500 a los 2.500 millones de pesos. Y lo que se come el cine dominicano ronda entre los 800 y los 1.100. O sea que gracias al trabajo que estamos haciendo de lograr traer producciones de fuera, estamos pudiendo llevar un poquito de ese dinero a la producción nacional. Por eso que hombre, la gente cuando quiere atacar la ley de cine
coge el artículo 34. No, se está gastando mucho dinero, pero estamos gastando dinero del que traemos nosotros al país, nosotros mismos. O sea, gracias a Dios podemos traer filmaciones de fuera que nos sirva a nosotros para poder tener capital y dedicarle ese capital a la producción nacional, que es lo que nosotros tenemos que lograr mantener, que a lo mejor con el tema de la pandemia pues se pone un poquito más difícil ahora, pero estamos todavía en números azules. Las cifras que da la DG Cine es que estamos por encima con 3.000 y pico millones de pesos, lo cual es una cantidad que le permitiría al cine dominicano subsistir por lo menos 4 años más sin necesidad de que entre una sola filmación de fuera. Esos son los números contantes y sonantes. Pinky, ¿cómo recuperar esa inversión en este documental que se has hecho? 900 actores, toda una producción enorme para recrear los los cimientos de esta nación. ¿Cómo recuperar esa inversión cuando nosotros no tenemos una cultura de aprovechar este tipo de documentales, este tipo de cine? No, es que no es una producción para lograr una recuperación ni una rentabilidad de inversión. Esto es una inversión netamente 100% en un producto cultural. O sea, eso no se puede cuestionar. Vamos a ver, ahora nosotros tenemos 2 tipos de cine perfectamente definidos. Un cine comercial que usa la ley de cine como forma de capitalizar la producción para luego ir a la taquilla y que todo lo que genera la taquilla que sea beneficio. Eso es cine comercial, y luego está el otro cine de autor, que yo creo que es el de la esencia de la ley de cine, que es lograr un cine, por un lado, que ponga el nombre de la República Dominicana en el mapa cinematográfico, y otra que sirva, pues como para que quede una constancia histórica de cosas de nuestro país. Dari, tenías algo que decir, Dari. Bueno, lo que pasa es que Dari está muteado, entonces seguimos en esta conversación. Pinky, no me quedó claro respecto... Dari, en estos tiempos es casi imprescindible aprender el lenguaje de señas. Efectivamente. Él está muteado. Esas cosas nos han pasado a todos. Pero es que él está muteado, entonces si él se quita el mute, simple y llanamente lo vamos a escuchar. Pero mientras él hace eso, ya le quito el mute. No, pues mientras él hace eso, que estás como en muchos proyectos, lo sabemos. Tu casa es una locura, pero terminada la pandemia o la cuarentena, porque la pandemia nos va a costar más, ¿qué hará Pinky Pintor? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿En qué? No, yo ahora mismo estoy muy enfocado en utilizar lo que nos queda de la ley de cine como un aporte, o sea, producir todo lo que pueda que quede un legado cultural. Ese es mi enfoque. Estoy muy enfocado no en hacer cine comercial. Entiendo que tendré que volver ahí cuando la ley de cine se termine y tenga que buscar hacer un cine taquillero, pero en este momento creo que mi función, igual que lo fue un momento en que se quejaron los actores de teatro de que no tenían participación, por ejemplo, en la ley de cine, yo me planteé que todas mis películas pues tuvieran por lo menos un 80-85% de participación de los actores académicos y que se han pasado la vida estudiando interpretación. Entonces, mi enfoque es en ese aspecto muy claro. Voy a seguir trabajando documentales y seguir trabajando un tipo de cine más de autor, más artístico y que pueda tener algún tipo de trascendencia o que sea un tipo de aporte. Culpables es una prueba de ello. Mañana no te olvides es una prueba de ello. Hay la misma película, el otro documental, Hay un país en el mundo, el de Guloyas, el de Pedro Mir, mismo va en la misma onda, o sea que yo voy a seguir en esa línea. Quizá haga algo de televisión esporádica, alguna colaboración, pues un cibermaratón de vez en cuando, o alguna cobertura noticiosa, qué sé yo. Pero, por cierto, favoreces que cuando se revise la ley de cine, por ejemplo, en esa ley se incluya incentivo, apoyo a producciones exclusivas para televisión, por ejemplo? Mira, yo tengo mis dudas muy personales sobre si es la misma ley. Creo que no, yo soy partidario de que no puede ser la misma ley
por cuestiones muy concretas. Lo primero es que son dos industrias completamente distintas por las características de la televisión. El cine es una industria donde participan productoras, intérpretes y salas de exhibición. En la televisión no. En la televisión hay que incluir medios de televisión, hay una ley de espectáculos públicos que aplica, hay una ley de Indotel que también está metida de por medio, están los dueños de los canales de televisión, están las agencias de publicidad. Entonces tiene que ser una ley como mucho más concreta. Nosotros producimos ficción prácticamente. A mí lo que me duele mucho es que cuando trabajamos la ley de cine dejamos fuera, por ejemplo, el poder producir TV movies o el poder producir series, que sí podría encajar dentro de la ley de cine, y en una posible revisión de la ley de cine yo me enfocaría en incluir esas dos cosas. Pero creo que la ley de televisión es otro producto completamente aparte, que creo que además es el momento idóneo para que la televisión reciba un incentivo, porque nuestra televisión creo que no se supo adaptar, quizá como otras televisiones internacionales sí supieron, a la guerra del contenido por streaming. Y fíjate el problema de esto, ¿no? El problema de esto es que todo el contenido que nos entra vía streaming y que está llegando sobre todo a una generación de muchachos y de jóvenes que son prácticamente los millennials, de 25 años hacia abajo, nosotros todos nos podemos incluir fácilmente ahí. Yo estoy ahí. Yo también. Yo también hay que matarme para lo contrario. Entonces, todos los millennials, y si tenéis hijos o tenéis amigos de 15, 16, 20 y pico de años, os vais a fijar que prácticamente no consumen televisión abierta y no conocen mucho de las figuras y no conocen nuestros artistas. ¿Qué pasa cuando no existe una política de comunicación audiovisual de televisión abierta? Bueno, que perdemos la identidad cultural. Porque ¿a través de qué se transmite la identidad cultural de un país? A través de la educación en los colegios, que no es suficiente, y a través de los medios de comunicación. Si nuestros medios de comunicación se dejan de consumir, y es lo que está pasando con esta generación, ellos van a tener más influencia de otro tipo de identidades culturales y no les va a preocupar para nada la de nosotros. Tú le preguntas posiblemente a un niño de 10 o de 11 años quién es tal figura de la televisión o cuál es tal programa, o si conocen el Lago Enriquillo, y les va a sonar porque se lo enseñaron en el colegio, pero seguramente si no fueron y los papás no se preocuparon de llevarlos, en televisión no lo vieron, porque no les va a llegar a través del teléfono ni a través de una plataforma streaming ningún contenido de ese tipo, porque los nacionales que están produciendo streaming no están produciendo ese tipo de contenido. Ese tipo de contenido es de la televisión tradicional. Entonces, estamos perdiendo, cuanta más audiencia pierda nuestros medios de comunicación tradicionales, más estamos perdiendo nuestra identidad cultural. Y salvar el contenido de nuestra televisión tradicional ahora mismo no se puede hacer sin una ley de incentivo, no es rentable. Y todos los que trabajamos en televisión sabemos que no podemos vivir de una cuña de lo que le deja de porcentaje el canal, a lo cual hay que quitarle el porcentaje de la publicitaria y además esperar a que te paguen a los 6, a los 8 o a los 9 meses o desprenderte. No hables de eso. No hables claro, de eso. No, es terrible, es terrible. Lo que pasa es que para eso hay que unirse. Tienen que unirse los dueños de los medios de comunicación. Existe un proyecto de ley de televisión, logramos consensuar con las telefónicas porque también son parte involucrada, porque tienen canales de televisión y compañías de cable. Logramos consensuar con ellos, con los cableros todos del país, logramos consensuar con los dueños de televisión y con las agencias de publicidad, y ahora solamente falta que los productores de televisión se pongan de acuerdo. Y creo que es una tarea más titánica que poner a todos los otros de acuerdo, porque entran en juego egos, entran en juego el hecho. Una ley es como todas las leyes, es para todo el mundo. Cuando se hizo la ley de cine, lo más bonito que tiene es que es democrática en un 100%. Tú puedes salir de la universidad y mañana quieres dirigir una película o producir una película, y ahí está la ley, y no importa que seas hijo, primo, sobrino de nadie. Si tú encuentras los fondos según marca la ley, tú la puedes hacer. En la televisión, hombre, hay otro tipo de egos. ¿Cómo va a haber una ley donde cualquiera pueda coger un micrófono y tal? Las leyes es lo bueno y lo malo que tienen, que tú no puedes hacer una ley para 4 o 5. La ley es para todos, sí, con lo bueno y con lo malo. ¿Para cuándo crees tú que es posible sentar a ese conglomerado para ponerse de acuerdo? Porque no tenía conocimiento de que hay un proyecto que busca eso.
Entonces, ¿para cuándo podríamos entonces sentar a todos los productores de la televisión nacional para que se pongan de acuerdo? Ya ha y habido... además también, ¿cuándo tú crees que es posible sentarse también para rediseñar o retocar aquellas deficiencias que tiene la ley de cine? Bueno, con el tema de televisión ya se han hecho muchísimas reuniones. Yo creo que ya lo que hay que esperar a que el gobierno pase la etapa de las elecciones, asuma un nuevo gobierno y ojalá el que asuma entienda esto que estoy explicando, la importancia de esto. En su momento, pues, Leonel entendió la importancia de una ley de cine y si tenemos cine dominicano hoy es gracias a eso. Ojalá el que venga después se enamore de este proyecto y salve la televisión dominicana. Evidentemente vamos a tener una ley imperfecta y que habrá que ir mejorando en el proceso, y creo que con la ley de cine yo creo que hay una autoridad que es el CIPAC, que está representada toda la industria. Los ajustes que hay que hacer a nuestra ley de cine creo que se pueden hacer dentro de ese organismo que representa a toda la industria sin necesidad de otro tipo de modificación más grande. Es simplemente que se pongan de acuerdo inmediatamente se quiera proceder con eso y seguir trabajando. O sea, por último, Pinky Pintor, y te voy a hacer la pregunta que nos la extendió una amiga que nos está viendo, y ella dice, bueno, excelente, estuvo en cine nacional, mucha gente fue y otras no fue. Está ahora en televisión abierta, pero de una manera especial, solo un día. ¿Podría quedar este documento, yo califico como un documento histórico, Santo Domingo, en una plataforma de streaming? Sí, esa es la idea. La idea es que quede en una plataforma de forma fija, de forma abierta y sin ningún tipo de costo. Os pongo, por ejemplo, cuando hicimos Hay un país en el mundo, que se pudo estrenar en las salas de cine, toda la recaudación nosotros decidimos enfocarla en el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación tiene muchísimo material en el celuloide y compraron un escáner que permite convertir todo ese celuloide en material de video 4K. El gran problema que tiene el Archivo Nacional de la Nación es que tiene el aparato, pero hacen falta los discos para poder convertir ese material de celuloide en material de video 4K. Toda la recaudación que se hizo de Hay un país en el mundo fue enfocada en ese sentido y se pudo trabajar. Aquí es al revés, aquí no buscamos ningún tipo ni siquiera de recaudación. Queremos que todo el mundo tenga acceso a este material, que sea gratuito y lograr, como hicimos también como Hay un país en el mundo, que forme parte de la asignatura en bachillerato, de un trabajo de bachillerato, como un trabajo obligatorio para los bachilleres, para que estén al día con lo que dice el documento. Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad? Marisol dice maravilloso, una manera de decirte que ha sido un placer tenerte. Excusa a Dari Terrero que el internet le ha jugado mal. La próxima vez, pues, procura tener tu copita, porque es viernes y vale la pena. Por favor. Y gracias, Pinky Pintor, por acompañarnos en Más Cerca en este grato conversatorio esta noche. Gracias a vosotros, gracias de verdad por el apoyo. Siempre que queráis, aquí estoy. Un placer conmigo, para mí, conversar con vosotros del tema que sea. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti y vamos a la pausa. Seguimos con Más Cerca. A nivel Rosario, Más Cerca.